Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con la temperatura bien alta. El clima en nuestro hemisferio se hace sentir. Huracanes, altas temperaturas, humedad, intenso calor y, como para no variar y conservar la tradición discursiva retórica de nuestra política, los líderes globales empiezan a agredirse unos con otros. Vamos a analizar la polémica que ha generado la declaración del candidato presidencial en Argentina, Javier Milei, refiriéndose de los socialistas como basura. Literalmente, en una entrevista en un medio de comunicación, específicamente colombiano, Javier Milei ha dicho que ser socialista es semejante a la basura. Y estas declaraciones, por supuesto, han provocado toda una serie de reacciones, principalmente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien trinó respondiendo a la declaración de Milei que eso lo había o lo decía Hitler. Lo había dicho Hitler o lo decía Hitler. Las reacciones no se hicieron esperar. El debate está candente y para analizar el uso de estos términos, el lenguaje y la implicación que tiene, porque también otros líderes del mundo, no solamente Gustavo Petro, también el presidente de México se refirió a estas declaraciones de Javier Milei. Para analizar este tema, hoy tenemos nuestros invitados acostumbrados de lujo desde diferentes lugares del mundo. Desde México, en el Distrito Federal, nos acompaña hoy en el termómetro Pedro Aguirre. Pedro Aguirre es internacionalista, columnista, escritor, analista internacional y una de las voces más autorizadas de la opinión pública en México. Doctor Pedro Aguirre, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto estar con ustedes. Saludo a mi querida Colombia, mi entrañable Colombia, a Barranquilla, y aquí listos para comentar todo lo que ustedes quieran sobre este tema, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Pedro Aguirre, desde México, en el Distrito Federal. Desde el sur de la Florida nos acompaña Tatiana Haner. Tatiana Haner es directora del programa El Despertador por Oasis Radio del grupo Salem en la ciudad de Miami y en cadena con otras ciudades del sur de la Florida. Periodista destacada, opinadora muy importante y una relacionista pública de gran impacto en los Estados Unidos. Doctora Tati Haner, muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y bienvenida al termómetro. Muchísimas gracias, doctor Julio César Enríquez, por la invitación nuevamente. Saludos a los panelistas. Y hoy, desde aquí, desde el sur de la Florida, recibiendo embates de un huracán que ya se convirtió a esta hora en tormenta tropical, pero con la temperatura en la alta, porque sí que vamos a hablar de todo este tema tan importante. Muchísimas gracias, Tatiana Haner, por estar con nosotros en el termómetro en medio de el paso de ese huracán que, como muy bien lo ha dicho, ahora es una tormenta tropical que va rumbo de nuevo hacia el océano. Desde Caracas, Venezuela, se conecta con nosotros Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, columnista, analista internacional y directora de la plataforma digital Política en Faldas.
doctora Jennifer Barreto Leiva. Bienvenida al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Un inmenso gusto, como siempre, como cada semana, esta cita que nos reúne para hablar siempre con altura de temas de política internacional. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva. Nos acompaña desde Cartagena de Indias Vicente Ferrer de Pellicer. El doctor Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político, económico y financiero internacional. Es el representante para América Latina de la plataforma digital Demos Libertad y una voz autorizada de ambos lados del continente y del hemisferio para hablar de estos temas del discurso de nuestros líderes políticos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro y bienvenido nuevamente a CTV Barranquilla. Bueno, muchas gracias, Julio César. Siempre un honor y un placer participar del termómetro. Muchísimas gracias. Entremos en materia porque más allá que hacer análisis del discurso, el impacto político que tienen las palabras no solamente provoca reacciones, emociones y sensaciones. Los expertos a lo largo de la historia se han ocupado de explicar y entender cómo la palabra, más que un instrumento lingüístico, retórico, puede generar acciones contundentes, movilizar para acceder a la aprobación o al rechazo de las masas. En este caso, la controversia que ha generado la declaración de Milei a partir de las respuestas de los líderes que se han visto, al parecer, se han sentido aludidos, va a generar todavía mucha más calidad argumentativa o contenidos que tendremos que analizar no solo en este programa. Doctor Pedro Aguirre, ¿qué debemos entender de esto? El líder político que va liderando las preferencias y la intención de voto en Argentina define a los socialistas como lo más parecido a la basura. Y la respuesta de líderes mundiales es que eso es muy parecido al lenguaje de Hitler. ¿Se parece a Hitler o no? Bueno, mira, yo pienso que desde luego son excesos retóricos y desde luego que es un lenguaje que no debería de tener la política en ningún país, en ningún lado, pero vivimos una época muy especial, vivimos una época de excesos verbales y de personajes exorbitantes, yo diría demasiado exaltados, raros. En todo el mundo tenemos este tipo de personajes antipolíticos que quieren romper con el statu quo, con lo tradicional, y una manera como lo hacen es con el lenguaje, con la vulgaridad, con las ofensas. Veamos simplemente a Donald Trump. Donald Trump hace expresiones no tan diferentes a las que le estamos escuchando a Javier Milei, y lo mismo te puedo yo decir de muchos casos en todo el mundo. La gente en casi todos los países de la Tierra está muy cansada del status quo, de las cosas como siempre han sido, de la democracia tradicional. Y en ese sentido, cualquier político que aparezca como disruptivo, como rebelde, como el que usa un lenguaje que los políticos por lo general no usan y que por lo tanto es original, muchos piensan igual, él dice lo que yo estoy pensando, nada más que él sí se atreve. Todo eso, pues en estos momentos abona a la popularidad de un jefe, de un líder. Ya la gente se ha cansado de la corrección política, del discurso tradicional, de las palabras oscuras y rimbombantes, y le hace mucho caso a este tipo de demagogos, pues no son otra cosa, que hablan como la gente quiere, como la gente le gusta, derecho, sin ninguna cortapisa. Y por eso pues, han tenido tanto éxito en Italia, por ejemplo, en su momento Berlusconi, o en su momento también Beppe Grillo, el famoso líder de Cinco Estrellas. Todo eso habla de la antipolítica, de la rebelión contra el status quo,
Y Milei es una muy buena representación de esa antipolítica. Ahora, desde luego que compararlo con Hitler a mí me parece una exageración, un exceso, porque también se banaliza lo que significó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler significó una guerra mundial y un holocausto que costó millones y millones de personas, de vidas de personas. Fue un asesino criminal extraordinario, y eso me parece que hay que verlo objetivamente. Cuando uno habla de Hitler, habla de uno de los grandes monstruos de la humanidad. Entonces aquí lo que tenemos es mucha política espectáculo de un lado y del otro. Uno cae en los excesos y el otro lado también cae en los excesos. Y eso no va, a final de cuentas, a ningún lado. Pero es lo que les reditúa, a final de cuentas. Y ese es el problema que tenemos actualmente en el mundo. Se me fue. No sé si sigue apareciendo. Ahí estoy. Sí, ya, por fin. Bueno, es que una cosa espantosa. Bueno, el hecho es que no debemos de hacer demasiado caso de estos excesos retóricos. En México tenemos un presidente de un perfil muy populista, el señor Andrés Manuel López Obrador, que todas las mañanas da una conferencia de prensa temprano y se la vive diciendo excesos retóricos, criticando directa, insultando a sus opositores, insultando a sus críticos, amenazando, señalando periodistas que son disidentes, señalando a líderes de la oposición, criticando directamente a la prensa y a los que no estamos de acuerdo con él. Y eso pues también podría compararse con Hitler o compararse con un dictador, lo cual también sería un exceso. Hay que darle su lugar a cada cosa en cada cual. Pero también hay que entender que vivimos una triste época de políticos excesivos y que no tienen mucho respeto por los adversarios, que se les facilita mucho decir insultos y decir este tipo de cosas descalificativos, que antes hubiera sido escandaloso, antes de haber escuchado este tipo de expresiones de Milei o de Trump o de López Obrador, de tantos demagogos que hay por aquí y por allá, hubiera significado quizá el fin de la carrera política de un dirigente. Y hoy no, hoy son más populares, hoy son más simpáticos, hoy mucha gente dice, es que dice lo que yo pienso, y desgraciadamente pues así corren los tiempos, pero obviamente que Milei utiliza un discurso explosivo, incendiario, que le gusta a mucha gente que está harta de la política tradicional, harta de la democracia, de los business as usual, como dicen, y también los adversarios, como el presidente López Obrador en el caso, o como el presidente Petro también allá en Colombia, pues utilizan exageraciones, hipérboles, para descalificar a Milei y por otro lado también tratar de hacerlo con sus adversarios a nivel interno. Lo deseable sería volver a una política de racionalidad, de inteligencia, de argumentos, de fondo, pero no estamos viviendo tiempos normales y políticos como Milei van a seguir existiendo y van a proliferar, yo creo que cada vez con mayor fuerza por toda América Latina y por todo el mundo. Y las respuestas de presidentes como el mío, López Obrador, pues es lo mismo, es la misma agresión, la misma falta de respeto, la misma superficialidad, tanto en tirios como en troyanos. Superficialidad que en medio de la declaración de Javier Milei no solo fue el discurso orientado a señalar que los socialistas eran una basura en sus términos, sino a decir que el socialismo es una enfermedad. Literalmente, el socialismo, en sus palabras, era una enfermedad que lo único que había dejado en Argentina era pobreza, ruina y miseria. Doctora Tati Hanner, desde el punto de vista de la comunicación, ¿este lenguaje dejó atrás lo políticamente correcto? ¿Cuál ha sido el impacto de estas respuestas, de este argumento que ataca principalmente a la dignidad humana, a las personas, más allá de sus ideologías y de sus preferencias? Porque es que la respuesta de quienes se sintieron aludidos no fue tampoco con la altura que uno esperaría. No se ha debatido el argumento. Eso es correcto. El tema aquí ha sido que no se debate con ideas, sino con insultos. Y es algo que nosotros hemos venido, sobre todo aquí en los Estados Unidos, viendo, como muy bien lo ha dicho el doctor Pedro,
con el fenómeno Trump desde hace un tiempo atrás. Parece que Trump ha logrado inspirar a algunos candidatos y a algunos presidentes con este lenguaje, pero que no a todos les cae bien. No, al que le luce realmente es a Trump, esa es mi perspectiva. Pero nosotros acá en los Estados Unidos hemos venido estudiando de dónde sale esta definición o esta comparación de Milei con Hitler. Y no podemos olvidar ni sacar del bucket al el presidente Fernández, Alberto Fernández, cuando en marzo fue el que generó toda esta revolución, siendo en el pasado amigo de Milei, y trae este término o esta comparación hacia Latinoamérica y hacia los Estados Unidos. Eso fue en marzo y nos escandalizó muchísimo porque no sabíamos hasta ese instante cómo eran esas comunicaciones o esas conversaciones del presidente con ahora el candidato para las presidenciales en Argentina. Ahora bien, cuando vemos después a Andrés Manuel López Obrador, una vez gana Milei en las primarias, sale otra vez este discurso de que se parece mucho o compara el ganar de Milei en ese instante con la ganancia de Hitler, y trae algo en contexto que yo quiero sacar en este momento. Cuando usted le pregunta al doctor Pedro si se parece o no se parece a Hitler, aquí hay una frase contundente e importante, que es que Milei se ha dedicado a decir que él desea de alguna manera traer la libertad de las relaciones con la producción económica. Nosotros sabemos perfectamente que Milei es un economista de gran trayectoria y que se iba a enfocar definitivamente en ese punto. Pero cuando vemos las comparaciones que están haciendo con Hitler, nosotros decimos en qué momento Hitler logró que esas libertades en las relaciones con la producción, basándose precisamente en Juan Bautista Alberdi, quien fue un teórico político diplomático argentino que trajo una teoría para la Argentina en los años 1860, 70, creo que murió en los años de 1980. Él muy bien estableció, junto con unos estudiantes de Derecho, una teoría constitucional que tuvo en cuenta la situación política y social de Sudamérica, enfatizando específicamente que las relaciones de la producción económica iban a ser basadas en la agricultura, en la industria y en la economía como tal. Yo pienso en este punto y a nivel de comunicación que tanto Petro como Manuel López Obrador y el mismo presidente Fernández están más bien un poco asustados por lo que llegase a traer el fenómeno Milei a la Argentina. Porque una de las expresiones que se cuela dentro de estos tres mandatarios es precisamente que la democracia está en peligro, y Manuel López Obrador enfatizó que luego de una inflación se monta un presidente de derecha. Gracias a Dios que se monta un presidente de derecha, porque la Argentina tiene uno de los índices más altos a nivel de inflación, está en un 400%, está en un 130, en un 113%, cuando Venezuela está en un 400%. Así que esperemos que sí se monte una derecha, porque sería catastrófico para la democracia que ese sistema que está en este momento en la Argentina continúe, porque ahí estaría en peligro la democracia cuando se habla de que ellos quieren una libertad económica, pero la platica se la llevan directamente para sus bolsillos. Bajo ese contexto, entonces, las declaraciones también del presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez se produce el resultado electoral poco pronosticado por las encuestas, pero algunos, como el doctor Vicente Ferrer de Pellicer y Tati Hanner en este programa, advertían antes de las elecciones la asunción y el crecimiento de Javier Milei. El presidente de México decía que no estaba comparando a Milei
con Hitler, sino que estaba haciendo un análisis histórico de cómo la inflación genera ese tipo de liderazgos y cómo los medios de comunicación, en palabras de Andrés Manuel López Obrador, conservadores, estaban celebrando y estableciendo una campaña de difusión del triunfo de Javier Milei. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿estamos en presencia de alguien que se parece a Hitler, como ha dicho el presidente de México y el presidente de Colombia? Gracias, Julio César. En absoluto, es una barbaridad. Además, un insulto muy grave a alguien que es además del ámbito judío. Es decir, Milei tiene su rabino personal y ya ha pospuesto su ceremonia de conversión a lo que es la parte más ortodoxa, religiosa, judía, para un tiempo, pero se sabe que es del ámbito sionista y filo cercano a la religión judía, ¿no? Con lo cual, ya hace muy bien, él se ha hartado a denunciar y a llevar a los tribunales, cosa que ya lleva haciendo. Obviamente ahora con esto no lo podrá hacer, lógicamente. Pero se sabe que decirle eso precisamente a Javier Milei es un poco grueso, ¿no? Es decir, decirle a alguien del ámbito del espectro sionista o judío, eso pues me parece que o no estaban informados o creo que deberían haberse informado un poco, ¿no? Pero bueno, yendo exactamente a lo que dices, primero de todo, yo dividiría dos cosas. Una que es que Milei lleva en la batalla cultural ya años, ¿sí? Milei lleva años en la batalla cultural como importante académico, reconocido, después 10 años dirigiendo el cuarto grupo económico más importante de Argentina, el Grupo América de Ormequian, una persona probada de éxito en la academia y en la práctica y en la sociedad civil, y de ahí saltó porque él quiso la batalla cultural. Claro, es curioso que se trate de subrayar esas expresiones que a lo mejor ya tendría mejor que medir simplemente porque ya es un candidato ya reconocido y además muy probable a la cabeza, cuando él pues bueno, lleva expresando romper ese statu quo precisamente como se ha comentado, porque si hubiese dicho, como ha hecho Petro mismo en la campaña, ha insultado N mil veces al capitalismo, al empresariado, nadie se le ocurre decir tonterías sobre si Petro ni se ha hecho ningún escándalo por haber atacado N mil veces tanto la empresa privada como... Se da por hechos, lo asumimos como algo normal en la retórica de las campañas electorales, ¿verdad? Porque está un poco en lo políticamente correcto, pero claro, cuestionar el socialismo, cosa que es increíble, pero logró sobrevivir, digamos, digo culturalmente desde la caída del muro, ¿no? Y logró sobrevivir y que incluso, pues casi no se pueda decir semejante cosa. Tal vez es un exabrupto, desde luego. No es ningún demagogo Milei, como ya explicamos en su momento, es alguien con una retórica fuerte que cuestiona esa hegemonía cultural que se logró imponer por la socialdemocracia internacional y que a lo mejor, evidentemente, sus palabras no eran muy educadas en el contexto de estar hablándolo a un medio colombiano y fuera del contexto argentino, en el que tiene mucha razón por la situación contextual argentina. Pero a mí casi me interesa más, además, la contestación del presidente de Colombia. Bueno, también del presidente de México, pero como ha dicho nuestro amigo de México, casi es una costumbre, ¿no? En su diatriba semanal, creo que es. Pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto de que tocar la palabra socialismo, cosa que habría bastante más razones que otras, es óbice para enseguida lanzarse como fieras, ¿no? Es decir, y sobre todo, cuando ya Petro, el presidente de Colombia, ha polemizado también en los medios con Bukele, que además es de origen, por cierto, de izquierda reconocida, aunque se ha presentado en una coalición de centro-derecha. Es decir, uno se pregunta y ya podemos establecer que sí que hay una línea de respuesta y de preocupación
por una cierta visión, una alianza de partidos o regímenes de presidencia socialista o de alineamiento socialista o dentro de, podríamos decir, y coincide con el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla en este caso, en la que les preocupa mucho que Milei, como ya advertíamos, como es lógico en un sistema el argentino cada vez más deteriorado y cada vez cuestionando un sistema que está destruyendo a su pueblo, porque su moneda está destruyendo completamente la capacidad de vivir, no ya de enriquecerse, de vivir de la mayoría social de Argentina, y es lógico que una persona que, repito, no es un demagogo, sino que es una persona de anarcocapitalista, de un minarquista y que ofrece un programa muy claro, muy detallado, que ha discutido en 1000 veces, el único candidato que ha hecho realmente un programa integral, completo, y que hasta lo ha llevado a los barrios más humildes y explicado, cosa inaudita, como un buen académico que siempre ha sido, en conferencias públicas, y que lo podremos criticar, evidentemente, lo que es de apuesta clara al libertarismo y a la apertura económica, pero no precisamente a la demagogia. Entonces, aquí me parece que subyace una línea algo más que unas simples palabras. O sea, en Petro me parece que ya subyace un posicionamiento y un alineamiento político y una preocupación seria a que el continente se está volviendo contra esa línea que trató esa segunda oleada del socialismo del siglo XXI que está abortando, se está abortando y que no está consolidándose, ¿sí? Y de que en este momento vemos en López Obrador y en Petro, porque en otros, o en Lula, que en otros elementos del continente, pues están cayendo literalmente, ¿no? Entonces creo que ahí subyace algo más serio y más profundo políticamente. Si la polémica estaba encendida frente a esos señalamientos a la condición humana, al llamar basura o excremento y enfermedad a los socialistas y acusarlos con un líder que provocó tanto daño a la humanidad como Hitler, en Colombia apareció un actor que también le dio mayor resonancia a esta polémica y es la senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más beligerantes de la oposición en nuestro país, diciendo y formulando una pregunta: si Milei es Hitler, entonces ¿quién será Maduro? Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué podemos leer entre líneas de este enfrentamiento y esta serie de acusaciones? ¿Es algo retórico o tiene un trasfondo y un contexto que requiere un análisis más profundo? Este tema en lo particular me toca en lo personal, puesto que a mí también me llamaron nazi en el mes de abril cuando dije que ningún hombre disfrazado de mujer iba a ser mujer. Se hizo una lista de las 40.000 voces conservadoras más fuertes del mundo, en la cual yo estuve incluida. Me dieron el número 18.164, tal cual como las listas de los campos nazis, y me llamaron nazi en repetidas ocasiones. Esta es una forma estalinista de quebrar al enemigo, atacar psicológicamente hablando, poner epítetos, poner etiquetas y de alguna forma satanizar la figura que está en contraposición a nosotros. El señor Gustavo Petro no ha sido el único que ha llamado nazi a Milei. El señor Andrés Manuel López Obrador no ha sido el único que ha llamado nazi a Milei. También lo ha hecho la señora Elisa Carrió, quien es la líder de la coalición cívica. Asimismo, de alguna forma lo hizo quien era su mejor amigo y coautor de varios de los libros que escribiera con Milei, el señor Diego Giacomini. Pero la excusa de Giacomini es distinta porque él dice que Milei lo que hizo fue capitalizar el odio que tenía la gente por la mafia kirchnerista. Esto es una forma muy burda y muy macabra
de alguna forma quebrar al enemigo. En el caso de Milei es mucho más delicado, justamente venía a traer lo que decía Vicente. A pesar de que Milei es católico, tiene unos lazos muy estrechos con el judaísmo, ha estado a punto de convertirse. Sin embargo, como decía Vicente, él tiene su rabino personal. Y en el caso de Argentina, además, donde la comunidad judía es tan grande, es una de las comunidades más grandes que hay, que esto haya venido también de la boca del presidente argentino me parece sumamente grave. La izquierda ha tomado ahora mantener estos epítetos con todas las personas que de alguna manera adversamos de manera frontal sistemas como el socialismo o las andanzas que ha hecho el progresismo, sobre todo en esta última etapa. Esa es la raíz básicamente de donde viene esto. Gente como Petro lo ha capitalizado de alguna forma para encender aún más el discurso y de alguna forma aumentar un poco la popularidad de él que se ha caído en estos últimos meses. Sin embargo, desafortunadamente, hay que decir también que en esto ha tenido muchísimo que ver la prensa cuando cada vez que hace un artículo o hacen referencia a Milei, lo catalogan como ultraderechista, cosa que no es cierta y acá lo hemos explicado. Entonces, aquí hay una serie de factores que hacen una comunión perfecta, pero la gente debe entender, porque a mí siempre me gusta hacer pedagogía política para que no sigan haciendo, no se sigan cometiendo estos errores a nivel de ciudadanía. Esto es una forma de desarticular a Milei, que obviamente está despertando las pasiones y los temores de la izquierda, puesto que se están viendo bastante debilitados con su presencia y las altas posibilidades que hay de ganar. Esta no va a ser la primera vez que le digan nazi, tampoco va a ser la última, y hay que estar a la expectativa y esperando cualquier otro epíteto y comparación absurda como esta, porque esa es la manera en que la izquierda, de alguna forma, a nivel lingüístico, desarticula a sus enemigos. Sube la temperatura en el termómetro. Así como está el clima en el Caribe colombiano, con una intensa ola de calor y una sensación térmica que por lo menos en Barranquilla a mediodía supera los 42 grados centígrados, en algunas ciudades del Caribe más al norte, como en Riohacha, se han llegado a sentir una sensación térmica cercana a los 48 grados centígrados y en Cartagena se habla de 44 grados. Así como está la temperatura y la humedad, está el discurso político en nuestro contexto. Pero le voy a proponer a nuestros invitados el día de hoy que analicemos las consecuencias de esta controversia. Llamar a el candidato que va liderando las encuestas en Argentina, seguidor, parecido o semejante a Hitler, ¿tendrá un impacto y un efecto negativo o por el contrario puede Milei capitalizar estos señalamientos desde el extranjero para despertar un nacionalismo? Doctor Pedro Aguirre, cuando a alguien lo señalan en política, ¿lo favorecen o le perjudican? ¿Qué podría ocurrir en el debate electoral argentino cuando dos líderes muy importantes, si no los más importantes de la izquierda latinoamericana, están señalando al candidato que ha puesto al sistema electoral argentino y a la democracia argentina a pensar diferente? ¿Tendrá esto alguna implicación? Pues es interesante tu pregunta. Mira, lo que pasa es que, bueno, hablar de izquierda, pues por supuesto hay muchas izquierdas y lo que Gustavo Petro y por supuesto el presidente de México, el señor López Obrador, representan, es una izquierda populista autoritaria, caudillo, sobre todo en México. Entonces, desde luego que para un personaje como Milei le conviene de repente decir, vean quién me está insultando, un señor López Obrador que en su país ha sido autoritario, que quiere desmontar la democracia liberal y que pues siempre no solamente se la vive insultándome a mí,
sino más bien se le viene insultando a todos sus críticos todos los días, diario, cotidianamente oímos insultos a quienes no pensamos como él. Ya estamos hasta el copete, pero bueno, ese es otro problema. El punto es aquí, cada quien desde luego juega su juego, y el punto de López Obrador es que es un hipócrita también, porque él siempre ha hablado, en México tenemos una doctrina que se llama la doctrina Estrada, que supuestamente, y que habla fundamentalmente en no meterse en los problemas internos de otros países. Y cada vez que le conviene a López Obrador le invoca. Si hay alguna crítica de Estados Unidos o de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, por ejemplo, hace un par de años hizo una crítica fuerte en contra del creciente autoritarismo de López Obrador, y él, bueno, inmediatamente sacó la doctrina Estrada, y por qué se meten contra nosotros, y no intervención, y no se metan en los asuntos internos de México. Pero él, cada vez que alguno de sus amiguitos en América Latina, ya sean los Kirchner en Argentina, Ortega en Nicaragua, o el señor Maduro en Venezuela, etcétera, etcétera, entonces sí, inmediatamente también saca la bandera de la no intervención y vamos a solidarizarnos con ellos, etcétera, etcétera. Pero cuando a alguien le cae mal a él, cuando alguien no entra dentro de su esfera ideológica, y eso entre comillas, como es por ejemplo la presidenta del Perú, él era muy amigo del presidente Pedro Castillo y ha sido groseramente crítico, intervencionista en el caso de Perú, y ahora también lo está haciendo en el caso de las elecciones en Argentina. ¿Qué le importa al presidente de México estar calificando las elecciones en otro país, que es Argentina, que se ponga a tratar de resolver los muchísimos problemas que tenemos en México, por el amor de Dios? Está interviniendo en los asuntos internos de otra nación, cuando supuestamente le enarbola la doctrina Estrada, le enarbola la idea de no intervención en asuntos extranjeros, derecho a la autodeterminación. Es un hipócrita, es un demagogo, y por supuesto que utiliza esto para distracción, para no abordar los gravísimos problemas que tenemos en este país, y porque él es muy amigo de los Kirchner, sobre todo, más que de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, que lleva una muy buena relación con su señora, con la esposa, y bueno, pues lamentablemente pues es el sector más populista, más deleznable del peronismo en Argentina, y obviamente que esa es la función ideológica del señor López Obrador, así funciona él, ve la vida entre buenos y malos. Él cree que todo lo que es populismo autoritario en América Latina, pues hay que estar a favor de ello, y es lo que está haciendo ahora con esta intervención en un proceso electoral de un país hermano, de un país latinoamericano como lo es Argentina. Bueno, en fin, mucha hipocresía, pero evidentemente que Javier Milei también podrá utilizar este discurso, estos insultos, para reafirmar la posición el posicionamiento de que, bueno, es que a mí me odian populistas autoritarios, populistas demagógicos, como es el caso de López Obrador. No quiero hablar mucho de su presidente, el señor Gustavo Petro, pero de López Obrador sí, eso es un asunto bastante deleznable y triste. En fin. Bajo este contexto, entonces, Tatiana Hanner, desde el punto de vista comunicacional, ¿favorece o perjudica una acusación de este calibre? Acusar a un líder de ser semejante al líder nazi, ¿podría favorecer o afectar negativamente la aspiración de Javier Milei? ¿O esto es algo ya natural, habitual, que se hace sin cálculo, de forma espontánea, improvisada, si se quiere, como un comentario suelto, o hay alguna intencionalidad? ¿Cómo podríamos analizar esto desde el punto de vista comunicacional? Doctor Julio César, aquí hay dos partes para responderle esa pregunta. La primera es que la parte comunicacional en la política le pertenece a las ciencias políticas como tal. Yo no soy politóloga estudiada en este punto, así que, pero sí lo que tiene que ver con el área de la diplomacia, que es lo que se refiere a las relaciones públicas o las relaciones internacionales. Aquí esperamos que no nos acomodemos o que no
nos acostumbremos a este tipo de diálogo, insulto, reproches entre presidentes de diferentes países, porque aquí lo que siempre se debe mantener es la diplomacia. Si un presidente que ya está pues posicionado en un país le va a insultar a un candidato que está ganando en encuestas y en las primarias de la Argentina y comparándolo con basura, excremento y todo eso, pues mañana más tarde esa carrera diplomática que llegase a ganar Javier Milei entre México, la misma Argentina, su sistema ejecutivo que lo corresponde, y con Colombia pues va a estar un poco difícil de estructurar o de sanar, porque precisamente la diplomacia es para permanecer y para quedarse, para lograr así trabajar en comunidad entre los países por el bien de cada uno de los ciudadanos. Así que esperemos no acomodarnos o no acostumbrarnos a este tipo de lenguajes que definitivamente no le lleva, no le cae a ningún presidente. Y sobre todo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pedro, de que un presidente no se debe meter en los problemas de otros países. Enfóquese en los problemas propios, que son muchos, cada país en Latinoamérica, inclusive aquí en los Estados Unidos, porque Biden se mete, ustedes no te imaginan con cuánto, se metió con Bukele y de ahí para abajo. Entonces, es muy importante ese lenguaje comunicacional, pero sobre todo poniéndole una plataforma diplomática para el futuro. No, lo vimos aquí nosotros en Estados Unidos, y yo como colombiana, con el fenómeno Trump en las pasadas elecciones. Todos los colombianos aquí en el exterior se volcaron a decir que debía quedar Trump en las elecciones. Involucramos o tratamos de involucrar periodistas y medios de comunicación en esa expresión de que debería quedar Trump y que Colombia estaba a favor de Trump. En ese momento recuerdo que tuve una conversación con el expresidente Duque, que estuvo visitando aquí al condado Miami-Dade, haciendo una conmemoración de un parque colombiano, si mal no recuerdo, y le pregunté sobre eso y me dijo, grosso error es poner en boca de nosotros los dirigentes de Colombia que es mejor para Colombia que quede Trump y no que quede Biden. Lo siguió, creo yo, que muy bien en el tema diplomático, porque esas relaciones entre Colombia y Estados Unidos no se podían quebrar, mucho menos si sabíamos que en un principio iba a quedar Biden, los que estudiamos un poquito de ciencias políticas, aunque no lo son. Usted sabe un poquito de ciencia política porque se anticipó a las encuestas anunciando ese triunfo de Milei que la mayoría de los estudios de opinión no advirtieron, al igual que el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Lo Es que cierto, estoy rodeada de personajes importantes como usted que nos aterrizan un poquito en el análisis. esa modestia es importante, doctora Tati Janer. Sin embargo, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, el lenguaje de la política reviste mucha complejidad. ¿Usted cree que esta discusión es improvisada, espontánea? ¿Tiene alguna intencionalidad? ¿Despertará algún nacionalismo en un país tan sensible como Argentina y en las condiciones en las que se encuentra, que dos presidentes ya están hablando de un candidato presidencial? No están hablando del presidente en funciones, ni de los demás candidatos, de uno en especial. ¿Favorece o perjudica ese señalamiento a Javier Milei en su aspiración por llegar a la Casa Rosada? Pues primero, Julio César, permíteme felicitar a Janet, ¿no? Que desde la más profunda envidia, ¿no?, de estar en esa lista. He encontrado A Jennifer. mayor a Jennifer, a Jennifer, perdón, no he encontrado mayor honor que haber estado en esa lista. Con lo cual, pues bueno, felicidades por estar en esa lista. Vamos, lo que daría yo por estar en esa lista, qué envidia. Bien, dicho esto, contestando a lo que acabas de plantear, totalmente de acuerdo.
Vamos a ver, es difícil de creer, no, totalmente, que el presidente Petro no es ningún necio, sí, es una persona que conocemos muy bien de hace décadas, de la izquierda ideológica, militante, con el pasado que sabemos, pero y con criterio muy claro, y además con conocimiento académico muy alto, una persona bastante culta. Es obvio que él sabe perfectamente que en sí mismo la frase es una completa idiotez, con perdón. Primero porque Hitler precisamente jamás dijo eso de los socialistas, porque él se consideraba socialista, eso de entrada. Pero aparte, contra lo que es alguien, como he dicho yo, con las características de Milei. Entonces, ¿por qué hace eso si sabe que eso puede tener consecuencias? Evidentemente, han hecho el cálculo y el resultado es que no les importa el coste, a lo mejor, diplomático que pueda tener en un futuro inmediato. ¿Por qué? Tal vez porque primero Milei ya se ha posicionado internacionalmente, ha dejado muy claro que de llegar no va a tener ninguna equidistancia, rechaza frontalmente los BRICS y se alinea completamente con Estados Unidos y Israel, expresamente, sin ningún complejo, pero complejo ni uno. Entonces, pienso que eso están haciendo una labor de atrincherarse, obviamente sin tener en cuenta ni importarle los efectos que pueda tener en su relación con la futura Argentina más inmediata, pero preocupándose solo en cómo reforzar a nivel internacional su esquema y su alianza política. Obviamente han descontado el coste que le puede tener eso en un futuro porque ya piensan que van a ir en contra, porque ya lo ha declarado Milei en su programa, es decir, van a ir contra ellos frontalmente. Entonces, ¿qué les importa quedar mal con Argentina cuando saben que es prácticamente inmediato? Creo que es un mensaje que no va hacia Argentina, evidentemente, porque también saben que va a favorecer a Milei. Esto favorece a Milei. Entonces, ¿hacia quiénes lo han dicho? ¿Hacia quiénes se dirigen? Evidentemente, hacia los suyos, a reforzar esa línea, esa trinchera cada vez más débil, pero que tiene que reforzarse de alineamiento dentro de ese socialismo del siglo XXI que cada vez está empezando a resquebrajarse y necesita mantener esa hegemonía cultural que sí que mantiene, todavía tiene, ¿no? A nivel internacional, al menos en el ámbito hispanoamericano. Es verdad, como ha dicho Pedro, totalmente razón en la que Manuel López Obrador es un demagogo populista, aparente de izquierdas. Y la demostración es que firmó el mejor tratado que ha tenido México con Estados Unidos en toda su historia, del cual los beneficios posiblemente es lo que le va a salvar a él, posiblemente, porque si la economía mexicana está sobreviviendo es gracias precisamente al acuerdo que hizo con Trump. Posiblemente si llega a seguir una línea completamente ideológica de izquierdas, Dios sabe en qué posición estaría en este momento. Y en cuanto a Milei, evidentemente, ¿se me oye? ¿Aló? Perfectamente, doctor Perdón, es que Vicente. se había detenido la imagen. Y en cuanto a Milei, pues no ya el nacionalismo, sino incluso a nivel ideológico, que es una gran batalla, que es la que se está librando en Argentina, ¿eh? O sea, de un cambio radical, como dice el mismo Milei, no de sistema, no ha cuestionado para nada el sistema republicano, sino de statu quo, de esa anomalía que ya estudiamos en otra ocasión, completa anomalía, singularidad argentina, en la cual la estatalización y la demagogia de una izquierda tradicional o de una izquierda corporativa está en ambos bandos, algo inaudito en Occidente. En Argentina es el único lugar de Occidente en la que la supuesta derecha tiene la UCR de la Internacional Socialista y en la que la supuesta izquierda, el kirchnerismo ya declarado por los tribunales, pues delincuentes, como la vicepresidenta, pues tiene derecha, izquierda, nacionalismo y hasta marxismo y de progresía. O sea, en esa singularidad, obviamente, la que la ideología ya dice Milei que hay que separarse y volver a algo lógico y racional, le va a favorecer completamente que los actores que él denuncia constantemente, como el socialismo del siglo XXI, encima lo ataquen. O sea, les están haciendo además un favor. Pero como digo, eso ya lo han descontado ellos, tanto Petro como Andrés Manuel López Obrador, y se dirigen a otros actores, no a Argentina. La implicación de esta polémica va a anticipar nuevos episodios
Milei no se queda callado, no tiene filtros, responde contundentemente y frente a otros argentinos que ya lo han acusado de fascista y de nazi, su declaración ha sido contundente, afirmando que no tiene nexo alguno con esas ideologías y que está más bien orientado hacia una defensa del capitalismo y de la libertad, que no considera válido el concepto de la propiedad colectiva y que es la propiedad privada en sus términos lo que debería imperar en la Argentina. Está hablando además de dolarización, entre otros temas bastante polémicos, pero lo cierto es que en teoría hay un principio que a mí no me gusta mucho en política y que lo he criticado mucho en mis columnas. Aquel adagio de que hablen, aunque sea mal, pero que hablen, parecerá que genera eco. Hoy en Colombia, en un programa en Barranquilla, tenemos 4 panelistas internacionales analizando qué es lo que está pasando frente a una acusación y frente a un discurso que desde todo punto de vista, también debemos decirlo, es inaceptable. En la democracia, señalar al otro de basura, señalar al otro de excremento y a su ideología como una enfermedad, desde todo punto de vista, es un lenguaje desfasado que es propio de líderes que hablan sin filtro. La libertad de expresión lo permite, pero el límite entre el respeto, la política, no vamos a decir la correcta, sino una política que se adapte a los cánones propios del reconocimiento de la dignidad humana y del otro, no van a defender jamás que se le señale a un individuo como excremento o como basura. Doctora Jennifer Barreto Leiva, que 2 presidentes estén llamando nazi parecido a Hitler a un candidato en Argentina, ¿tiene alguna connotación improvisada, espontánea, o hay algo de cálculo para afectar o erróneamente favorecer su proyecto político? Mientras escuchaba hablar a los compañeros tertulianos, recordaba que el gran precursor de este tipo de discurso incendiario, vulgar y chabacano fue Hugo Chávez en la región. Él era muy dado a tener este tipo de discurso, y a tener epítetos vulgares y fuera de lugar, excesivos con toda aquella persona que lo adversara políticamente. Esto es un producto, esto que estamos viendo hoy por hoy, que a mi modo de ver es muy grave, porque siempre hay que apelar a la altura en la política y mi trabajo en la política ha sido justamente en aras a eso. Es grave y el efecto que va a traer, uno de los efectos colaterales, así como un huracán, uno de los efectos colaterales va a ser la llamada espiral del silencio, que todo lo que es el electorado de Milei va a silenciarse, o quizá en este momento tan crítico que es de las primarias, donde se definen muchos votantes, va a ocasionar que muchos de esos votantes se abstengan de votar y de seguir confiando en él por estos epítetos, estas etiquetas que se le están dando al economista. Esto además que baja muchísimo el nivel del discurso político, se pierde toda formalidad, toda estructura, y si hacemos un repaso muy breve a la historia, desde que llega Hugo Chávez se instaura este tipo de discurso que no existía antes en Latinoamérica, porque por mucha animadversión que hubiera entre mandatarios, se mantenían las formas de alguna manera, pero que ahora además sea un presidente que tiene que dar el ejemplo con un candidato presidencial es mucho más grave todavía, porque desciende mucho más la estructura del discurso. Esto está sentando además un precedente bien triste y bien lamentable en la política, porque esto ahora lo van a tomar de ejemplo. Y esto no se va a quedar así. Esta retórica, este rifirrafe, lo van a continuar
Y si esto fue como comenzó, yo no quiero estar allí para presenciar cómo va a terminar. Y mucho me temo que van a haber otras personas que se van a sumar, así como lo hizo la diputada colombiana. Muchas personas se van a sumar a esto y va a hacerse un efecto expansorio terrible de muy mal gusto para aquellos que apelamos a la altura en el discurso político. Muy desafortunado todo este episodio en la política latinoamericana. Ese episodio también es cierto, genera pasiones, emociones en un debate político que se caracteriza por la escasez de las ideas y de las propuestas. Y esto no es solo un problema latinoamericano, es un problema global. Cuando el debate reposa, reside o cae en la agresión contra el otro, es un signo evidente de que faltan argumentos, de que faltan ideas. Y también en la forma como se responde, se reacciona frente a la agresión, se deja ver cuál es la calidad, el nivel y la profundidad del contenido de los líderes. Y esto no es aplicable solo a un bando, a la izquierda o a la derecha. Es la misma regla para todos. No es simplemente el respeto visto como un valor, la diplomacia y las buenas formas entendidas fundamentalmente como lo que espera la ciudadanía de sus liderazgos. Es entendido como la puesta en escena de la capacidad de los líderes para reaccionar a agresiones. Sube la temperatura en el termómetro. Esto hoy se ha puesto bueno, doctor Pedro Aguirre, y ya el tiempo se nos está acabando. Para ir concluyendo, de todo este dime y direte en el que se ha vuelto la política en nuestro contexto, ¿qué podemos concluir? Bueno, desde luego que hay que hacer grandes reflexiones y también mucha autocrítica. El problema de estamos todos de acuerdo de que estos insultos, estos vituperios, esta vulgaridad que estamos viendo a nivel mundial sobre el discurso político, el problema fundamental que yo le veo es que es muy popular, es que los electores lo aceptan. Aquí López Obrador todos los días nos insulta y tiene 60% de aceptación pública. Donald Trump tiene, bueno, 4 acusaciones muy graves para acabar en la cárcel, insulta todos los días a todo el mundo y ahí lo tenemos con posibilidades de reelegirse como presidente. Entonces, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿qué hicimos mal los demócratas? Porque estas situaciones todavía hace 20, 30 años eran inaceptables para un político. Cualquier sujeto que se atreviera a utilizar estas vulgaridades, estos vituperios, esta falta de ideas, sería condenado. Vamos, el discurso político siempre ha tenido sus defectos, nunca ha sido perfecto, desde luego, pero nunca se había notado tanta vulgaridad, tanta superficialidad, tantos insultos tan baratos, tan viles en los líderes políticos. Y el gran problema a reflexionar es por qué gana tantos votos, porque gana votos. A Milei le ha convenido su discurso directo, vulgar, insultante, lo tiene a las puertas de la Casa Rosada ahí en Buenos Aires, y lo mismo hay pues, en una diversidad de casos en todo el mundo, que no quiero citar, pero ya los conocemos. Algo hicimos mal los demócratas, hay que reflexionar, hay que pensar cómo podemos corregir, cómo podemos arreglar al sistema democrático a nivel mundial para que esta situación se revierta, para terminar con el imperio de estos insultos, de esta falta de nivel, de esta chabacanería internacional, que la verdad no nos está llevando a ningún lado. Cada vez tenemos gobiernos peores, cada vez tenemos dirigentes más deleznables en muchos sentidos, pero el tema es, a la gente le gusta, la gente los está votando, se identifican con ellos y se identifican porque están muy enojados. En Argentina, por ejemplo, pues están los años y años de peronismo que no ha servido para nada, que ha sido un fracaso recurrente una y otra vez, dejan al país quebrado.
pero la oposición, la verdad, no ha sido mucho mejor en Argentina. Y lo mismo podemos ver en Colombia y en México y en Chile y en todos los países que usted me diga, uno más, otro menos, quizá, desde luego, pero hay un fracaso de la democracia, hay defectos que se deben de corregir, hay mucho que meditar, hay una autocrítica profunda de preguntarnos por qué estos sujetos que antes hubieran sido reprobados por la opinión pública, ahora son ganadores en las urnas, ganadores de elecciones en Europa, en América Latina, en cualquier zona que tú me digas, sucede el mismo fenómeno. Pero hay que preguntarse también qué corregir, qué arreglar, qué reflexionar para que esto pueda tener algún tipo de solución, porque si seguimos eligiendo a demagogos, populistas, autoritarios, que ofrecen soluciones fáciles para problemas complejos, pues estamos muy mal. Vamos a ir a un callejón sin salida que nos puede llevar a nivel global a una seria crisis internacional e irreversible. Muchísimas gracias, doctor Pedro Aguirre, por estar con nosotros hoy en el termómetro desde México, en el Distrito Federal. Gracias a ustedes, siempre un enorme gusto estar en contacto con Barranquilla y con Colombia, país querido, hermano, entrañable. Y saludos y gracias a todos mis cotertulianos del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Pedro Aguirre. Doctora Tati Janer, sus conclusiones de este toma y daca o de este toma y dame como lo conocemos en América Latina. Decía el pintor, escultor famosísimo Salvador Dalí que no importaba si hablaran bien o mal de él, lo importante era que hablaran, porque si hablaban mal, pues él sabía que estaba haciendo lo correcto, porque de los mediocres solamente se habla maravillas. Así que yo considero que me monto allí con Salvador Dalí y le agrego algo más. Las cosas se toman de quien vengan. Así que yo considero que Milei va por buen camino, aunque con un lenguaje que quizás en algunos momentos no comparto, pero si al buen árbol le tiran piedras es porque tiene muy buenos frutos. Así que ahí me quedo yo con eso. Es decir, que usted ya confesa simpatizante de Javier Milei. Lo dije la vez pasada, le di hasta el voto. Muchísimas gracias, doctora Tati Janer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, doctor Julio César, y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, en un minuto, ¿qué podemos concluir de esta diatriba? Pues bueno, en total disenso con precisamente lo que has dicho tú, Julio César. Es decir, creo que no procede ese tipo de reflexión, porque no estamos en una situación normal y menos en Argentina. No es cierto, porque objetivamente no es cierto, que quien dice, en este caso, estos improperios corresponde a alguien que no tiene argumentos. Todo lo contrario. La persona que más argumentos y la persona que mejor un programa, o por lo menos un programa completo, le ofrece de una vez en décadas en Argentina, es Javier Milei. Drástico para girar completamente el rumbo de Argentina. No sé para bien o para mal, espero que para bien, pero así es. Entonces, la pregunta es por qué es verdad que llegamos a tener que tener estos modales. Estoy de acuerdo que estos modales tendrán que recuperarse tarde o temprano. Pero también estoy de acuerdo que ante el matonismo seguro acaba teniendo que enfrentar con las mismas armas. No hay más remedio. Se demostró precisamente contra Hitler, cuando Churchill tenía que decir insultos bastante gruesos para la época, porque no se podía. Se demostró contra Chávez, cuando todo el mundo callaba y callaba, cuando de pronto en las cumbres iberoamericanas decía chorradas y tonterías, hasta que un día simplemente un rey, dijo simplemente una frase: ¿por qué no te callas? Y solamente esa frase le hizo la única derrota electoral oficial de la historia de Chávez, a los 2 meses, solo con ese lema. ¿Por qué? Porque hubo un enfrentamiento. No se puede parar el matonismo. El matonismo hay que enfrentar, aunque sea con los mismos modales, cuando estamos en una situación extrema. Y también está pasando ahora, pasa constantemente con AMLO, con respecto a
con respecto a España, por ejemplo, siempre que dice tonterías AMLO contra la colonización, la cultura hispana, como si no fueran sus apellidos, etcétera, y todo México hispano, ¿no? El mejor virreinato que existió, superior a la Alemania de la época, por ejemplo. Pues tuvo que salir Antonio Escotado, el gran académico, para soltarle un par de cosas y dejarlo fuera de lugar. Es decir, me temo que tenemos que ir a la dialéctica y no a la retórica, y que si hay que sacrificar la retórica en este momento es necesario cuando están en juego muchas cosas importantes. Y lo primero que lo saben son personas que están en determinada línea, como pueden ser Petro y AMLO, porque saben que lo importante es posicionarse ante lo que les viene, y es una gran batalla política que es mucho más importante que en este momento que la retórica. Y Milei en ese aspecto creo que es un aldabonazo importante para un cambio rotundo y fundamental en la dialéctica y en el fondo político que necesita todo el continente. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a todos vosotros y un placer y un honor estar con todos. Doctora Jennifer Barreto Leiva, sus conclusiones sobre esta controversia. Es imprescindible elevar el argumento, pero no bajar la guardia porque está visto de que causa una gran molestia que finalmente se cambie las tendencias políticas en el país. Ha causado un gran miedo y la posibilidad de que no se complete todo lo que es el Foro de Sao Paulo le causa preocupación a la izquierda, y es cuando vienen estos ataques. Así que creo que es imprescindible seguir educando, elevar el argumento, pero no bajar la guardia, porque tal y como dice Vicente, el matoneo se acaba cuando uno lo enfrenta, y eso es lo que ha estado haciendo la izquierda con toda persona que se erija como de derecha en la política latinoamericana. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Un gusto inmenso, y Dios mediante nos vemos en 7 días. Muchísimas gracias. Lo hemos visto, un panorama político en el que el señalamiento, la crítica, el juicio de valor, la descalificación parece ser el eje transversal del discurso. Discurso que mueve pasiones, que genera afectos, toca fibra. No hay nada más espectacular en política que agredir al oponente descalificándolo. Sí, específicamente la política es vista como un espectáculo. Si la política tiene otros fines, y es la toma de decisiones, resolver problemas, que en sentido práctico es visto por algunos como algo utópico, sin sentido y muy alejado de la realidad, lo cierto es que cuando perdimos los ideales, perdemos la vista en el horizonte. No sabemos para dónde vamos. Y nuestros líderes deben ser ejemplos de la cultura, los principios, los valores, las tradiciones, honrar el gentilicio de cada nación. Los líderes tienen que ser la reserva moral, ética, del potencial de cada nación. El día que perdimos esa referencia y aceptamos en el liderazgo cualquier disparate que no esté soportado en un argumento, nuestros pueblos empezaron a descender en la calidad de vida. Y hoy, los grandes problemas que tenemos en nuestras sociedades precisamente no encuentran soluciones porque estamos distraídos en temas que no requieren la urgencia propia de las demandas que se encuentra en el clamor popular. En toda América Latina hay problemas de inclusión, pobreza, desatención y abandono a la población vulnerable. Ni hablar del acceso al agua potable, la salud, la educación, la calidad en la prestación de bienes y servicios, y más aún
en las oportunidades, en el empleo y en la prosperidad. Desde aquí, celebramos que los líderes sean auténticos, sean honestos y que digan lo que piensan si realmente cada expresión de sus palabras va asociada con su pensamiento. Pero hay que exigirle a los líderes soluciones y no agresiones. Allí está la clave de la buena política que permita, no solamente con altura y con contenido, sino con respuestas contundentes, satisfacer las necesidades de pueblos que llevan ya 2 siglos discutiendo sobre lo mismo. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.